Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Y si no lo están, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta a Anne Derzel. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de un aspecto muy personal y conmovedor de su vida, su relación con su cuerpo y cómo, según se ha revelado, Kerem Bürsin jugó un papel crucial en ese proceso de autoaceptación y amor propio. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta talentosísima actriz y, por supuesto, de su historia de amor con Kerem. Así que prepárense para escuchar una historia inspiradora sobre cómo el amor y el apoyo pueden transformar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Una historia que además nos recuerda la importancia de la salud mental y la imagen corporal positiva en un mundo que a menudo nos bombardea con estándares irreales. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayéndoles contenido fresco, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que no se lo pierdan. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden darle un like. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Ahora sí, manos a la obra. Anne Derzel, como muchas mujeres en el ojo público, ha estado bajo constante escrutinio por su apariencia física. Desde el principio de su carrera ha enfrentado comentarios y críticas sobre su peso, su figura y, en general, su imagen. Es algo increíblemente injusto, ¿verdad? Porque al final del día, todos somos seres humanos con inseguridades y complejos. Pero cuando estás en el foco de atención, esa presión se multiplica exponencialmente. Y no solo se multiplica, sino que se amplifica a niveles que para nosotros, simples mortales, son difíciles de imaginar. En entrevistas pasadas, Anne ha admitido que, como muchas de nosotras, ha tenido momentos de duda y autocrítica con respecto a su cuerpo. Imagínense la presión de tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su apariencia. Debe ser agotador y, en ocasiones, muy hiriente. Porque, seamos sinceros, aunque intentemos ignorar los comentarios negativos, siempre terminan calando, especialmente cuando vienen de un lugar de anonimato y crueldad. Sin embargo, recientemente han salido a la luz declaraciones donde Anne revela que durante su relación con Kerem Bürsin, él la ayudó enormemente a cambiar su perspectiva sobre su cuerpo y a aceptarse tal como es. Y esto es algo que me parece absolutamente precioso. Una verdadera prueba de que el amor genuino, ese que va más allá de la apariencia física, puede ser un motor de cambio increíblemente poderoso. Según estas revelaciones, Kerem siempre la animó a celebrar su individualidad y a amar cada parte de sí misma, incluso aquellas que ella consideraba defectos. Le recordaba constantemente que su belleza radicaba en su autenticidad y en su confianza, no en cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Unos estándares que, por cierto, están completamente distorsionados y que a menudo nos hacen sentirnos insuficientes. Imaginen tener a alguien así a su lado, alguien que los ame incondicionalmente y que los anime a amarse a ustedes mismos. Es el sueño de cualquiera. Y parece que Kerem fue esa persona para Anne. Un verdadero compañero, un confidente y un apoyo incondicional en un mundo lleno de juicios y críticas. Se dice que Kerem tenía una forma muy particular de abordar el tema. En lugar de ignorar las inseguridades de Anne, las abordaba de frente, pero con un enfoque muy positivo y constructivo. Le hacía cumplidos sinceros, le recordaba sus puntos fuertes y la animaba a centrarse en lo que amaba de sí misma. No se trataba de negar las inseguridades, sino de reenfocarlas y convertirlas en algo positivo. Por ejemplo, si Anne se sentía insegura por haber subido un poco de peso, Kerem le decía algo como: «Estás preciosa. Me encanta cómo te ves. Además, te ves súper saludable y llena de energía». O si se quejaba de alguna imperfección en su piel, él le respondía: «Pero si esa es tu marca personal. Es lo que te hace única y especial». Este tipo de comentarios, lejos de ser superficiales, eran una forma de recordarle a Anne de su valor intrínseco. Este tipo de comentarios, aunque puedan parecer simples, tienen un poder inmenso. Cuando alguien a quien amas te dice que eres hermosa tal como eres, empiezas a creerlo. Empiezas a internalizar ese mensaje y a cambiar tu forma de verte a ti mismo. Porque al final del día, la forma en que nos vemos a nosotros mismos está muy influenciada por la forma en que nos ven los demás, especialmente las personas que nos importan.
Además, se rumorea que Kerem la animaba a cuidarse a sí misma, no por obligación, sino por amor propio. La invitaba a hacer ejercicio juntos, a comer de forma saludable y a darse pequeños gustos de vez en cuando. Pero siempre desde un lugar de disfrute y bienestar, no desde la presión de tener que cumplir con un ideal de belleza inalcanzable. Un ideal que, como ya hemos dicho, es ficticio y está diseñado para hacernos sentir mal con nosotros mismos. Me parece fascinante cómo el amor y el apoyo de una persona pueden tener un impacto tan profundo en la autoestima de otra. En el caso de Ande parece que Kerem fue ese catalizador que la ayudó a liberarse de las cadenas de la autocrítica y a abrazar su belleza natural. Y esto es algo que todos deberíamos aspirar a tener en nuestras vidas, alguien que nos ame y nos apoye incondicionalmente, alguien que nos ayude a ver nuestra propia belleza, tanto por dentro como por fuera. Claro, la relación entre Ande y Kerem terminó, y eso es algo que todavía duele a muchos de sus fans. Pero lo que no podemos negar es el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro. Y en particular, la influencia que Kerem tuvo en el proceso de autoaceptación de Ande. Porque aunque el amor romántico no dure para siempre, el impacto que tiene en nosotros puede ser duradero y transformador. Esta historia nos enseña una valiosa lección: el amor propio es un viaje, no un destino. Todos tenemos días buenos y días malos. Todos tenemos momentos de duda y autocrítica. Pero lo importante es rodearnos de personas que nos amen y nos apoyen incondicionalmente, que nos recuerden nuestra valía y que nos animen a amarnos a nosotros mismos tal como somos. Y también es importante recordar que el amor propio no es algo que se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo que requiere paciencia, compasión y sobre todo, mucha amabilidad con nosotros mismos. Y por supuesto, también es fundamental que aprendamos a ser amables y compasivos con nosotros mismos. Que nos permitamos cometer errores, que nos perdonemos nuestras imperfecciones y que celebremos nuestros logros, por pequeños que sean. Porque al final del día, somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Creo que la historia de Ande y Kerem es un ejemplo inspirador de cómo el amor puede transformar vidas y cómo el apoyo puede ayudarnos a superar nuestras inseguridades. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para comenzar o continuar su propio viaje de autoaceptación y amor propio. Y que les haya recordado que no están solos en este camino, que todos luchamos con nuestras propias inseguridades y que con el apoyo adecuado podemos superarlas. Recordemos siempre que somos hermosos, valiosos y únicos. No necesitamos la aprobación de nadie más para ser felices y sentirnos completos. Tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros mismos. Y esto es algo que a menudo olvidamos, especialmente en un mundo que nos dice constantemente que no somos lo suficientemente buenos. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy, hemos explorado cómo Ande Erçel reveló que Kerem Bürsin la ayudó a amar su cuerpo. Vimos cómo a través de su apoyo y amor incondicional, Kerem la animó a celebrar su individualidad y a aceptarse tal como es. Discutimos la importancia del amor propio y cómo el rodearnos de personas positivas puede tener un impacto profundo en nuestra autoestima. También hablamos de la presión que sufren las celebridades en cuanto a su imagen corporal y de la importancia de ser amables y compasivos con nosotros mismos. Pero quiero ir un poco más allá y reflexionar sobre el impacto que tienen las redes sociales en nuestra percepción de la belleza. Instagram, TikTok y otras plataformas nos muestran constantemente imágenes de personas perfectas, con cuerpos esculturales, pieles impecables y vidas aparentemente idílicas. Y esto inevitablemente nos hace compararnos y sentirnos insuficientes. Por eso es importante ser conscientes de que la mayoría de las imágenes que vemos en redes sociales están retocadas, filtradas y editadas. No son reales. Son una fantasía. Y no deberíamos permitir que estas fantasías nos hagan sentir mal con nosotros mismos. En lugar de compararnos con los demás, deberíamos centrarnos en nosotros mismos. En nuestras fortalezas, en nuestros logros, en lo que nos hace únicos y especiales. Y deberíamos rodearnos de personas que nos quieran y nos acepten tal como somos. Porque al final del día, la verdadera belleza no está en la perfección física, sino en la autenticidad, en la confianza y en la bondad. Está en ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados. Está en amar nuestra propia piel, con todas sus imperfecciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador.
Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que puedo aportar un granito de arena a su bienestar. Y espero que este vídeo les haya recordado que son hermosos, valiosos y únicos, tal como son. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Andy y Kerem? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Qué consejos tienen para cultivar el amor propio? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y también me encantaría saber qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, ámense a sí mismos, preciosuras. Porque se lo merecen. Adiós.